En el paso del siglo XV al siglo XVI, cuando se estaba constituyendo la ciudad neocristiana de Loja, este espacio de nuestra ciudad era por el que se accedía a ella para toda aquella gente que venía de Antequera, de Sevilla, en definitiva, de la parte occidental de Andalucía. Por lo tanto, aquí se configura un área de servicios en la que hay pensiones, hay mesones, pilares de agua, está aquí la mancebía, incluso algún humilladero, una cruz para que cualquiera que entrara o saliera de la ciudad pudiera encomendarse previamente a Dios. Ya hemos comentado la importancia en la ciudad neocristiana de esta zona del Mesón de Arroyo, tan significativa en Loja, en las comunicaciones y en cualquiera, como decíamos, que quisiera en aquel entonces acercarse a nuestra localidad. Lo cierto es que ya la Cuesta del Socorro adquirió una significación especial al final de la Edad Media, cuando en el año 1482 los Reyes Católicos intentan la primera conquista de nuestra ciudad. Es sabido que Aliatar y las huestes musulmanas que vivían en Loja provocan una huida muy desesperada de las tropas cristianas que van a refugiarse en el Real, en el campamento base que tenían en el entorno de Río Frío, y muy posiblemente por esa huida a la carrera, por esa huida tan a la desesperada, la calle por la que discurrió aquella huida hoy la conocemos como Cuesta del Socorro. Lo cierto es que de aquel dato, de finales de la Edad Media, de finales del siglo XV, hemos hablado también de la importancia a principios del siglo XVI de este sector de la ciudad como área de servicio, entre comillas, para nuestra población, de modo que algún tiempo después, ya en el siglo XVI, se construye un convento franciscano llamado de Santa Cruz, que posteriormente adquiere el general Narváez en lo que será el precedente del patronato de San Ramón y San Fernando, y a finales del siglo XVII y principios del XVIII se edifica la ermita de Jesús Nazareno, de la cual pasamos a hablar en este momento. La portada de la ermita es bastante sencilla. La fábrica del edificio está realizado a base de ladrillo y cajones de tapial y de mampostería, que en cualquier caso han sido recubiertos con paramentos, con revocos que con pintura simulan figuras hexagonales y ladrillo, pero yéndonos ya específicamente a lo que es la portada, vemos, como decíamos, que es relativamente sencilla. Es un arco de medio punto que está coronado por un frontón triangular que presenta unos pináculos también como motivo de remate, y en el centro del frontón los monogramas de Jesucristo con un Sagrado Corazón, y a los lados el monograma del Ave María con unos símbolos del Omega, del fin. El interior de la ermita de Jesús Nazareno es evidencia muy clara de un estilo barroco específicamente andaluz. En su interior todo tiene un valor simbólico premeditado, desde su planta, que es una planta de cruz latina, una de las pocas plantas de cruz latina que tenemos en Loja, si añadimos a ella la iglesia mayor a partir de la ampliación neoclásica de la parte de la cabecera. La planta, como vemos, es una cruz latina, es decir, un cuerpo principal alargado, que en los 2/3 de su longitud se encuentra con una nave menor transversal que forma el crucero y que delimita en la parte central, en el encuentro, un espacio con un especial valor simbólico también, cubierto con una bóveda llena de elementos representativos y alegóricos a la figura de Dios y su fuerza como elemento que irradia luz sobre la feligresía. La nave de crucero realmente se puede interpretar en la ermita de Jesús Nazareno como dos capillas laterales a la nave central, en el sentido de que todo su repertorio iconográfico y decorativo está tematizado. Concretamente, el brazo derecho del crucero, el que está esperando acoger en próximos días la magnífica imagen que se ha tallado dedicada a Juan Evangelista,
pues está dedicada en todo su repertorio iconográfico, como decíamos, a este personaje. El águila, las palmas, el libro, la pluma con la que se redactan los evangelios de San Juan, todo ello tematiza este espacio, como digo, que además está envuelto en esa decoración pictórica tan presente y tan efectista de la Iglesia, en la que se entremezclan elementos vegetales, elementos geométricos, etcétera, y dándole cobertura a los retablos, igual que ocurría en el muro de cabecera de Santa Clara, estos cortinajes que acentúan la teatralidad y el efectismo de todo lo que ocurre en estos espacios. El brazo izquierdo del crucero, también, como decíamos, funciona como una capilla tematizada en torno, en este caso, a la Virgen, representada en esa imagen de la Virgen de las Angustias, que viene a ser una dolorosa, como hay representado en algunos de los elementos pictóricos murales de las paredes, en donde podremos ver la figura del Sagrado Corazón, con los 7 puñales atravesándolo, o figuras también alusivas a tema mariano, como la luna llena, o, en algunos casos, pinturas murales que aluden a la huida a Egipto o a la circuncisión de Cristo, que también está presente en esta parte de la ermita. Igual que veíamos en el brazo del crucero derecho, elementos de telón, elementos textiles, grandes cortinajes acompañan a la grandiosidad del retablo y acentúan su valor efectista. El punto de encuentro entre la nave principal y la nave transversal menor, que define lo que es el crucero, marca un espacio de planta cuadrada que debe de adaptarse a la forma circular de la bóveda. Eso lo consiguieron los arquitectos mediante las pechinas, que son esos triángulos que se encuentran en las esquinas de la planta del crucero y que permiten adaptar, como decíamos, ese cuadrado al círculo de la bóveda. Las pechinas están decoradas con temas pictóricos que aluden a momentos o a iconos representativos de la pasión. La flagelación, la escalera con la que descendieron a Cristo, la cruz, martillos, tenazas, en definitiva, todos ellos elementos alegóricos y representativos de ese momento. La bóveda, que aparece por encima de esas pechinas, representa en primera instancia una balaustrada, una baranda que imita mediante la decoración pictórica la textura del mármol y que invita a asomarse al mundo terrenal desde la bóveda celeste, que está también representada pictóricamente por un fondo de cielo sobre el cual flotan angelotes representados o vinculados al mundo de la música, con instrumentos, con trompetas, con instrumentos de cuerda. En definitiva, sobre ello aparece finalmente la lucerna, el lucernario, en el que se juega con el simbolismo de lo divino y el juego de la luz. El elemento más barroco, con más presencia testimonial de ese estilo y de esa época dentro de la ermita, está, como casi siempre, presidiendo el espacio de mayor carga simbólica dentro de la ermita. Es el retablo. El retablo es un retablo barroco, como decíamos, del siglo XVII. El retablo responde en su concepción a ese horror al vacío, a ese horror vacui que el mundo barroco lleva y traslada al mundo artístico, esas columnas que no se conforman con ser columnas, sino que se retuercen y que intentan a toda costa transmitir la sensación de movimiento, con la decoración vegetal también que la rodea en forma de espiral, y un retablo, en definitiva, que marca un segundo plano, que da lugar a un camarín en donde tenemos la imagen de Jesús Nazareno. El retablo cargado, como digo, de elementos vegetales, cargados de elementos simbólicos, alegóricos, de ángeles, cubierto todo él con piezas de pan de oro, presenta en la calle central una figura, un Cristo crucificado que atribuyen a la escuela de Alonso Cano, y se remata también en lo que es el ático del coro, en el ático del retablo, con la figura del Padre Celestial, de Dios Padre. Hay que decir que la bóveda que cubre la parte del altar mayor presenta dentro de la decoración pictórica algo que no tiene mucho que ver con el mundo religioso, pero sí con la ciudad de Loja, puesto que representa su escudo de armas, con el puente rampante, con el río Genil, con la Alcazaba, con las sierras del Hacho y de Loja, y a un lado y otro, y con la llave y la cadena, significando la importancia de Loja como puerta de la Vega de Granada.
El dorado es el color por excelencia del barroco en nuestras iglesias. Después del Concilio de Trento, en Europa se adopta una nueva forma de concebir el arte religioso que por encima de cualquier otra cosa pretende fomentar la devoción y el efectismo entre la población. De esa manera el estilo artístico se va complicando, va adquiriendo dramatismo y se introduce el brillo del dorado en muchos de los retablos, porque además de esa decoración dinámica, cargada de elementos decorativos, introduce un factor de luces, de sombras, de brillos que refuerzan mucho ese valor escenográfico y efectista sobre la liturgia, sobre todo lo que acontece dentro de los templos. Aquí vemos algunos detalles de cómo se colocaba el pan de oro, esos cuadraditos, esas piezas que se iban adhiriendo a una base roja que siempre se aplicaba directamente sobre las maderas de los retablos. La imaginería de la ermita, ya hablamos de la Virgen de las Angustias, del Nazareno y del Juan Evangelista, que se va a incorporar en breves fechas, se completa con la imagen de Santa Marcela, la Verónica. La Verónica es una figura del Nuevo Testamento que, como sabemos, presenta el paño con el vero icono, es decir, con el verdadero rostro de Cristo, motivo por el cual recibe ese nombre y que por razones desconocidas en Loja pues tiene un nombre diferente, como sabemos que es el de Santa Marcela. Estamos en el interior del camarín de la ermita de Jesús, que está justo encima de las criptas. El camarín da cobijo a la figura de Jesús Nazareno, que sustituyera al antiguo abuelo, a la imagen precursora, y dentro del camarín, al margen del hecho de la imagen del Nazareno, sí es significativa la presencia de un par de lienzos con un valor artístico también y narrativo importante, grande. En uno de ellos son lienzos de gran formato, aparecen una gran cantidad de personajes fariseos representando el tema del juicio a Cristo. Ese es en uno de los laterales. El otro lateral muestra una obra, un lienzo gemelo también de grandes proporciones, en el que el motivo representado es el prendimiento de Jesús en el huerto de los Olivos.